gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora por Acento TV. Recuerden que ustedes nos sintonizan en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Vamos a hablar sobre el Estado dominicano, sus deficiencias, fortalezas. Durante mucho tiempo se ha dicho que hay instituciones en el Estado dominicano, entidades que ya no tienen razón de ser y sin embargo siguen ahí con un personal, siguen ahí consumiendo parte del presupuesto nacional. Para tratar estos temas tendremos aquí en estudio al ingeniero Guillermo Carán, un prominente dirigente del Partido Reformista, un hombre del socialcristianismo histórico, pero además que tiene una gran experiencia en el Estado, no solo como gobernador del Banco Central, sino fue de los fundadores de ONAPLAN, correcto. Una entidad que también debió servir para modernizar el Estado dominicano. Y tenemos a Faustino Collado, politólogo, profesor de investigación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tú eres abogado también, Faustino, ¿verdad? De hecho, constitucionalista. Yo digo licenciado en Derecho porque... No ejerce en los tribunales. No bueno, pero te desenvuelve muy bien, maneja muy bien los temas. Tú tienes un libro sobre asunto constitucional, sí, que está muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. El Estado dominicano, hace muchos años que se ha dicho, es necesario que sea disminuido o por lo menos que se haga un uso más racional de sus recursos, tanto económicos como humanos. Porque hay entidades que quizás carecen de personal y de recursos y otras que quizás tienen un personal supernumerario y que es poco lo que rinden a la colectividad. Vamos a empezar con Guillermo. Bueno, eso es cierto. Yo creo que el Estado dominicano ha tenido un vicio que yo le llamaría el vicio de las agregaciones. Es decir, cada gobernante, cada gobierno tiene sobre todo aquellos gobiernos que tienen tendencias sociopopulistas, que creen en un Estado fuerte, en un Estado grande, le van agregando modelos de organización, modelos de unidades administrativas. Por ejemplo, últimamente nosotros hemos tenido una sobrecarga de organismos dependiendo directamente de la Presidencia de la República. Yo diría que hoy en día hay más organismos dependiendo directamente de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Presidencia. Algunos tan importantes como el 911, que de por sí es como un ministerio, vamos a decir, que ha llegado a minimizar el rol de los ministerios, y tenemos un caso atípico dentro de la administración pública latinoamericana de que la proporción de organismos centralizados con relación a los descentralizados es desproporcionada. Aquí tenemos más organismos centralizados en la Presidencia de la República en comparación con el número de ministerios y el número de organizaciones descentralizadas, de organismos autónomos, que son los que asumen determinadas tareas específicas. Yo creo que ese vicio que ha caracterizado, diría, los últimos, del 2000 para acá, bueno, en lo que va de este siglo, ha dado una especie de superestado en que más concentrado en la Presidencia de la República que aquello de Pedro Santana con los artículos y de Balaguer con el artículo 55 de la Constitución. Vamos a ver, vamos a pasar con Faustino. Tú vas a continuar con más detalles más adelante, Guillermo. ¿Por qué es tan difícil, Faustino, que aquí podamos modernizar y adecuar el Estado a los nuevos tiempos? Por ejemplo, aquí existe una cosa que ya se llama Monte de Piedad, que data de la época de Trujillo. Dicen, bueno, que se transformó en otra cosa ahora, pero es una especie como de compraventa estatal. Pero tenemos a Procomunidad conviviendo al unísono con la ODC y uno no sabe qué cosa hace cada cual. Incluso entidades que se crean y que prácticamente absorben a la que se supone que es principal. Por ejemplo, la OISOE recibe mucho más dinero que obras públicas. ¿Por qué es tan difícil? Vamos a ver. Hay un asunto de carácter histórico. Podríamos decir que hay un mal de origen en el Estado dominicano, que viene desde la colonia y de la dictadura. Luego hay un asunto ideológico de la forma de hacer política, basada en el clientelismo. Tú tienes, por ejemplo, la supresión de la CONARE,
por Danilo Medina, la Comisión Nacional de Reforma del Estado. Pero todos los empleados que estaban ahí fueron reubicados en diferentes... O sea, se eliminó la entidad, pero no Claro. se bajó la nómina. Tú tienes que también el presidente Medina eliminó supuestamente Progresando como parte del despacho de la primera dama, pero no lo eliminó, sino que lo fusionó con el programa de solidaridad, que ahora se llama Progresando con Solidaridad. Todo eso en el fondo es un asunto de clientelismo, para mantener el clientelismo. Y en tercer lugar, evidentemente, que es un asunto de ingeniería administrativa del Estado. No hay una labor académica, técnica, que pueda tender a racionalizar y a eficientizar el Estado. Ahora, el mal de origen tiene que ver con la división territorial también. O sea, el Estado Dominicano se agranda más porque la división territorial se va agrandando. O sea, un país pequeño de 48.000 kilómetros cuadrados tiene 31 provincias, tiene 158 municipios y ahora el asunto de los distritos municipales, que prácticamente son municipios, 234 distritos municipales. Otro mal de origen que te voy a señalar, el concepto mismo del Estado republicano nuestro. El concepto de separación de poderes de Montesquieu, de los Estados republicanos, que ni siquiera es de muchos países parlamentarios de Europa, pero vino a América Latina y nosotros tenemos entonces un Congreso con 2 cámaras. En un país tan pequeño. Un país pequeño, tenemos dos cámaras con muchos legisladores, porque hay muchas provincias, y una limitación, un rango inferior para elegir un diputado también de 50.000. Y nos damos el lujo de tener diputados en el exterior también. Entonces, mal de origen, una amplia división territorial, una concepción del Estado copiando un Estado de división de poderes que no se aviene a nuestra característica de país pequeño, y las deformaciones y distorsiones políticas de la clase política dominicana. Ahí está la... O sea, ¿tú piensas que el mal de fondo es la forma irracional y el clientelismo en la política? Por ahí es que va la cosa. Ese es uno de los males de fondo. Sí. Guillermo, tú fuiste de los fundadores de UNAPLAN. Esa entidad tenía una misión específica, ayudar a que se planificara mejor en el país, pero como que al parecer muy pocos gobiernos, cuando estaba operando, ya es parte del Ministerio de Economía, le hacían caso. Y sé que de ahí, tanto cuando tú estuviste o tuvieron otros, surgieron muchísimas propuestas interesantes. ¿Por qué no se llevaban a cabo? Yo creo que eso plantea una dicotomía, un conflicto casi eterno, ¿no? Permanente entre las relaciones entre el personal técnico y los políticos. Yo creo que cuando se da una serie de circunstancias como la que afortunadamente yo tengo, ¿no? de haber tenido una formación en el área de planificación, pero al mismo tiempo una carrera política, pude sortear mejor esa situación y pienso que de ordinario se presume que hay un divorcio entre lo técnico y lo político, porque ambos creen que siempre tienen la razón y entonces los vasos de comunicación, los canales de comunicación no se establecen satisfactoriamente. Ahora, yo creo que en los tiempos en que se creó la UNAPLAN, que sustituyó la Junta Nacional de Planificación, y al mismo tiempo que fue cuando se creó el Secretariado Técnico, paralelo a la UNAPLAN se creó la Oficina Nacional de Administración y Personal, que tenía lo que hoy es el Ministerio de Administración Pública. Tenía un rol de modernización administrativa. Y yo creo que hubo avances en la materia. Pero el problema del país no es que haya avances institucionales y legales. Por ejemplo, aquí hay una ley de reorganización del Estado Dominicano, de la reforma administrativa, que la promulgó Leonel Fernández 2 días antes de salir del gobierno en el año 2008, en el 2012. En el 12. En el 2012, que obliga y da plazos a que determinadas entidades
sean revisadas y reevaluadas, sean suprimidas, reagrupadas. Se daban plazos de 1 año, por ejemplo, las agencias, porque además de ministerios, organismos centralizados, hay agencias, hay consejos, hay comisiones. Entonces se dio un plazo de 1 año para reorganizar todo eso. Y ya tenemos 8 y eso no se ha cumplido, ¿no? Digo, tenemos 4, ¿no? Pero tenemos vamos para 8. Vamos para 8. Y no hay actitud, de que, al contrario, se siguen agregando, y ahí vuelvo a lo que decía en la primera parte de la intervención, es una administración pública por agregación. Tú agregas pro comunidad, pero no suprime desarrollo de la comunidad. Agrega un ministerio de energía y minas, pero la superintendencia de electricidad y los organismos de las EDES siguen como siempre. ¿Por qué? Por razones políticas, por razones de que se quiere que cada institución esté dirigida por uno que tiene relevancia política, que tiene que tener todo el glamour y toda la posición para cumplir ese rol. Y además de la burocracia que nos está llevando a una sobrecarga de personal que junto a la sobrecarga de instituciones está haciendo un Estado extremadamente eficiente. La solución es cumplir esa ley que ya tiene 4 años de aprobado. Bien, antes de que entremos en cómo llegar a hacerlo eficiente, vamos a darle paso al profesor César Pérez, que nos tiene su primer comentario. Adelante. Para crear puestos en el Estado, se crean instituciones o se mantienen instituciones que se solapan en sus funciones, que hacen cosas que son de la otra, sin un marco competencial claro, y naturalmente eso implica una debilidad institucional del país de un costo bastante grande, no solamente desde el punto de vista, diríamos así, meramente del funcionamiento de las cosas, sino también del costo económico que eso limita enormemente la capacidad ejecutoria de un gobierno y de un Estado, porque es muy difícil tú establecer un programa, un proyecto de lo que tú quieres, cuando mucha gente puede intervenir en lo que tú estás haciendo. O sea, tú no puedes planificar si tú no focalizas cómo y quién va a hacer las cosas que tú planificas. Si tú planificas, dices, bueno, vamos a construir vivienda e incurre en el mercado de vivienda una serie de instituciones que no tienen nada que ver con las viviendas, evidentemente que eso significa una distorsión o una dificultad de que el plan de vivienda funcione realmente por la diversidad de filosofía y de actividades que pueda tener cada una de las instituciones que de manera no correcta incursiona en ese tema, en el caso específico de la vivienda. Bueno, vamos a ver cómo hacer, más o menos César coincidió con ustedes, el asunto de la politiquería, de mantener nóminas artificialmente amplias para mantener personas ahí, quizá leales al partido o al gobierno de turno. Pero ¿cómo hacer para hacerlo más racional? Aquí se han hecho muchísimas cosas, de hecho la propia universidad estatal, recuerdo que estaba en Ceres, no sé si existe el Ceres. No, ya no existe. Pero desde ahí y las facultades, de esas facultades, surgían muchísimas investigaciones, tú dices, hacían propuestas, igual las universidades privadas, pero poco ha sido atendido de parte del Estado. ¿Cómo hacer para comenzar a cambiar esta realidad, Faustino? Bueno, lo primero es que con los partidos que nosotros tenemos no es posible. O sea, ni el PLD, ni el Partido Reformista, ni el PRM, ni estos partidos PRD que de una manera no han gobernado, pueden hacer un cambio. No son capaces porque son partidos que viven para usar al Estado para sus clientes, miembros y no miembros. Eso plantea entonces un cambio político. No es posible. O sea, el Estado dominicano no es posible cambiarlo con esta práctica y esta organización política que tenemos. O sea, porque te voy a poner un ejemplo. El Estado dominicano habría que reducirlo, por ejemplo, reducir los ministerios.
¿Cómo tú le dices a esos ministros, a esos miembros del comité político, que ya no van a ser ministros? Hay que reducir los ministerios, hay que reducir las provincias, hay que eliminar provincias y quedarnos con las 10 regiones que ya están, que nosotros tenemos, que sean las 10 regiones donde se haga la planificación regional, que es una idea. Bueno, sí, Onaplan trabajó mucho en eso en aquellos años. Claro, y un país de municipios, exactamente, un país de municipios, pero reducir todo eso va en contra de los intereses de la propuesta. Hay muchísimas, incluso desde la misma agencia de gobierno, desde COPRIME, que fue la primera comisión para la reforma y modernización del Estado, luego de la CONARE, que todos nosotros hemos hecho trabajo, consultoría, estudios, investigaciones que muchos hemos publicado, están ahí. O sea, la medicina está ahí. O sea, ha sido diagnosticada, se sabe lo que hay que hacer, pero tú entiendes que sin un cambio político no habrá ese cambio. ¿Cómo tú le dices a estos supuestos líderes provinciales que vamos a tener una sola Cámara? Porque eso es una de las primeras cosas que hay que hacer. Un Congreso unicameral. Pero si ya en Centroamérica, de los países centroamericanos lo que tienen una sola Cámara, porque son países pequeños. Entonces, con este sistema político no es posible. Hay que inclusive Venezuela, que es grande, es una sola que tiene también. Venezuela es una sola, pero ahí hubo un proceso de transformación política, un cambio importante, y lo mismo está en Bolivia también, y otros países. Tenemos que armar una alternativa democrática en República Dominicana que cambie el Estado y cambie el orden de distribución de las funciones y de la riqueza, por supuesto, porque todo esto tiene que ver también. Vamos a ver qué nos dice Guillermo. Guillermo es político y de un partido que tú mencionaste que, según Faustino, con los partidos que ustedes dirigen no es posible. ¿Tú piensas que sí se puede dentro del sistema que tenemos? No, yo diría que para no entrar en confrontaciones, que mientras tanto, yo estoy de acuerdo que aquí se necesita una revolución política, pero mientras tanto tenemos que hacer algo. Y ese algo yo creo que depende de dos factores. Primero, de la convicción y fortaleza de un liderazgo propio. A veces hay estereotipos que se van cultivando y se van haciendo como sagrado y que no se puede tocar la administración pública. Pero yo recuerdo, no recuerdo en qué campaña electoral, pero Peña Gómez, cuando era candidato presidencial, me parece que en 94 o 96, él dijo que él no iba, que no iba en la campaña electoral, que él no iba a nombrar director de CORDE, que nadie le pidiera ese cargo porque no lo iba a nombrar. Porque eso tenía que desaparecer. Y ahí está CORDE todavía, ¿no? Entonces, pero tú dirás, bueno, ¿cómo? Me imagino que mucha gente dijo que impolítico fue Peña Gómez decir eso, que no ganó, porque perdió un cargo, pero sin embargo eso lo dijo uno de los líderes más vigorosos que ha tenido el país. Entonces, lo que se necesita es un liderazgo responsable que diga lo que tenga que decir y haga lo que tenga que hacer. Y lo que tiene de hacer, de ahí es que viene la segunda condición. La segunda parte, vamos para el otro segmento. Pero déjame dejar el titular, cumplir las leyes. Cumplir las leyes, bien. Cuando retornemos, te doy la palabra de nuevo para que complete esa parte y proseguimos, que tenemos que ir a una pausa. Gracias por continuar a partir de ahora. Estamos hablando sobre el Estado Dominicano, este Estado que para muchos está hipertrofiado, sobrecargado y que todo el mundo más o menos coincide en que debe ser reformado, pero se hace difícil dar el primer paso por razones políticas o lo que fuere. Guillermo Caran, antes de que fuéramos a la pausa, decía que coincidía con Faustino en que hace falta un cambio político profundo. Pero él decía que mientras tanto hay cosas que se pueden hacer y entre esas cosas él mencionaba, un liderazgo responsable y luego
cumplir las leyes. Lo de cumplir las leyes hace difícil, Guillermo. No, porque es que el país, no solamente para la reforma administrativa o la reforma del Estado lo necesita. Yo no creo que este sea un país que necesite más leyes hermosas. Aquí tenemos una constitución ¿de cuál generación? ¿De tercera o de cuarta generación? Tenemos leyes maravillosas que tienen disposición. El problema es que no nos sometemos al imperio de la ley, ni al imperio de la Constitución. Y aquí hay dos leyes administrativas fundamentales para reorganizar el Estado dominicano. La ley orgánica de la administración pública, de la que te cité, que la promulgó Leonel Fernández el 14 de agosto del 2012, que establece unas pautas que tienen que ser cumplidas, pautas como por ejemplo la adscripción, o sea, tantos organismos sueltos, algunos autónomos, otros dependiendo de la presidencia de la República, sea directamente del presidente o del Ministerio de la Presidencia, que se ha desnaturalizado el concepto del ministro de la Presidencia. Se supone que el ministro de la Presidencia es como el jefe administrativo del gobierno. Jefe de gabinete. El jefe de gabinete, y no que tenga tantas funciones propias como está teniendo el amigo Bueno, Montalvo. aquí está despachando casi más que el presidente en el día a día. Entonces, por ejemplo, tú ves el organigrama de la administración pública y hay más organismos que dependen de la presidencia y del ministerio de la presidencia que de los propios ministros. Entonces, aquí se necesita reorganizar todo eso, todos esos organismos que dependen del nivel presidencial para que el presidente tenga tiempo y no pase como sucedió ahora mismo cuando le preguntaron con relación a lo del embajador, de la corrupción, que cuál corrupción. O sea, parece ser que el presidente no se da cuenta que hay corrupción, quizás porque tiene mucha carga administrativa que atender. Entonces, tenemos que buscar fortalecer los ministerios, desprendiendo de los organismos que dependen de la presidencia para adscribirlo a los ministerios y todos esos organismos autónomos, comisiones, oficinas, ubicarlos dentro de un ministro y tener 10 o 12 ministros con los cuales el presidente pueda despachar la cotidianidad de la administración Eso pública. es antes de que venga el cambio político con el cual tú coincides con Faustino. Totalmente. Bien, Faustino, antes de darte la palabra, vamos ahora con otro de los invitados que tenemos pregrabado, que es Carlos Pimentel, para su primera intervención. Y venimos contigo. Bueno, el Estado Dominicano ha sido una suma creciente de instituciones sin ningún tipo de criterios y obviando un principio fundamental en la administración pública como es la racionalidad. En la historia republicana desde 1844 de la independencia, el Estado Dominicano ha ido sumando instituciones, creando nuevas instituciones con dualidad de funciones, de competencias, que al día de hoy pues se convierte en un... Pero también cuando nosotros vamos a la propia reparto al interior de la Policía Nacional, también se han generado distintas policías. Además de la Policía Nacional, creamos la Policía Eléctrica, la Policía Turística, se creó la Policía Comunitaria. Hay algo insólito que le llaman la Policía Preventiva, cuando esa es una función propia de la institución. Nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con la Liga Municipal Dominicana, por ejemplo. De mi parte, yo soy partidario que esa institución no debe existir, que esa institución se debe eliminar y sobre todo por lo que ha servido, el símbolo que es esa institución, y además que, de mi punto de vista, no tiene ningún sentido mantener ese elefante blanco funcionando. Inespre claramente se le entregó a un partido que apoyó la candidatura del presidente Danilo Medina, y ese fue pues su pago, su cuota, y ya hemos visto que ha salido en la prensa cuál es la situación de esa institución con una cantidad que no se puede ni justificar de sus directores y otras distorsiones que existen al interior de los programas sociales. Nosotros tenemos toda una cantera. Primero, porque son fuente de empleo, y segundo, porque son parte de lo que yo he denominado la estructura institucionalizada del clientelismo. Entonces tú tienes que aquí funciona todavía las comisiones presidenciales de desarrollo barrial, las comisiones presidenciales de desarrollo fronterizo, eso sigue funcionando, eso sigue recibiendo dinero, sigue ejecutando presupuestos, sigue teniendo personas en nómina, cuando probablemente esa institución no debieran ya estar existiendo. Muchas gracias a Carlos Pimentel. Bueno, el amigo Carlos también agregó a lo que ustedes han dicho. Sí. Hay una retaíla, incluso yo les recuerdo a ustedes
que no solo son entidades, sino que ahora hay una modalidad, y esa también es de las cosechas de los gobiernos del PLD, que se ha quintuplicado el número de los viceministros, por ejemplo, y con asiento en una provincia, donde quiera, o sea, es una forma también de pago Perdóname, clientelar. Ferdinand, pero la ley que yo Sí. te estoy citando, 247. 247, 12. Limita todo limita ello. a 6 6. Pero el no se número de cumple. viceministros de cada ministerio. No se cumple, igual que los salarios, eso es un desorden y esa ley dice cómo debe ser y no se cumple. Claro. Faustino. Bueno, pero hay un organismo que aquí se ha hecho ya protestas porque su funcionamiento ocasionó la muerte de un ingeniero, que es la OISOE. Hay ya una especie de reclamo, consenso, de que ese organismo debe ser eliminado. Una piedra de escándalo. Porque, primero, el concepto con que fue creado por Joaquín Balaguer, el concepto estaba errado en un principio, pero luego los otros gobiernos lo distorsionaron más, porque es oficina de supervisores de obra. Recuerda que eran dos. Sí eran dos. Había pero- una que era la de supervisor e ingeniero y la otra era la, ¿cómo Sí, se llama? de- Coordinadora. coordinadora. Pero Pero las dos construían. digo que que no- en principio estaban mal porque en el Ministerio de Obras Públicas existe una dirección de supervisión y fiscalización de obras. Y evidentemente no han supervisado y se han dedicado a hacer construcciones que ya le sobrepasan incluso al presupuesto del ministerio. Tú tienes la Dirección de Carreteras y Autopistas, Dirección General de Carreteras y Autopistas del Ministerio de Obras Públicas. Pero tú tienes la Dirección de Embellecimiento de Carreteras dentro de la Presidencia de la República. La dirección de ornato, ¿eso existe todavía? De embellecimiento de Me carreteras. perdí. No, porque eso es del ayuntamiento. No, pero hay una de la presidencia. Es esa misma que yo te Que estoy quizás diciendo. eso data de cuando no existían tanto cabildo, ¿verdad, Guillermo? Es esa misma que yo estoy diciendo. Sí. Dirección de embellecimiento, ornato de carretera. Entonces, vamos al transporte, por ejemplo. En el transporte Ahí sí nosotros hay. tenemos 6 estructuras, aunque algunas son reguladoras y otras son de servicio, como la de autobuses, esa es de servicio, pero tú tienes la Dirección de Tránsito Terrestre de Obras Públicas. De obras públicas. donde Esa uno- debería ser la principal. donde uno ¿verdad? saca la licencia, ¿verdad? Sí, sí. Tú tienes la OTTT, la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Ahí van dos. Tú tienes una dirección que tiene que ver con la regulación de los taxis. Ah, sí, sí. De los taxis. Tú tienes la otra oficina reguladora de transporte del metro y La OPRET, la OPRED, pero que el decreto le da funciones de regulación general. nacional prácticamente. Sí. Tú tienes la de la Policía Nacional. Y tiene la ONSA. Y los Bueno, ¿qué ayuntamientos. de servicio? Los ayuntamientos, yo le he dicho a muchos alcaldes, dice, es que me han quitado la atribución, porque hay algunos que la conservan. En Santiago, Sí. por ejemplo, la alcaldía todavía regula una parte de tránsito. Ahora, nosotros hemos visto aquí básicamente en esta conversación el aspecto orgánico estructural, pero está el aspecto del poder, el aspecto despótico, porque aparte de que hay leyes que no se cumplen, pero hay organismos, como es el caso de la Policía Nacional y Obras Públicas, que le pasa por encima a la ley municipal y por supuesto a la Constitución, que dice que los ayuntamientos son autónomos. Aquí en la capital, en Santiago, la policía viene y cambia una calle de dirección sin consultar, sin tener la aprobación. O interviene en un espacio urbano también. Y el ayuntamiento se entera cuando ve que lo están haciendo. Entonces, Obras Públicas se aparece con maquinaria a pueblos a hacer cosas sin coordinar. Es un tema que ayer lo estábamos tratando antes de ayer en un evento de CEPAE sobre ordenamiento territorial. Es un tema que complica la gobernabilidad y el funcionamiento de los derechos ciudadanos, porque aquí hay un desorden institucionalizado. Pero es esencialmente antidemocrático también, porque la imposición del poder central sobre el poder se supone más cercano a la gente, que es el Claro, municipal. entonces ahí hay un asunto de concepción política, de centralismo, de despotismo, de cómo dirigir el Estado. Entonces es muy difícil la situación que nosotros tenemos aquí. Y
cuando vamos entonces, ¿cuánto le cuesta eso a la sociedad dominicana? Ahí es que, bueno, llevamos un presupuesto ya de más de 700 mil millones de pesos para el año que viene, con más de 150 mil millones más o menos de deuda externa y otro tanto de deuda interna. Para eso que nos estamos endeudando, básicamente para cubrir esa burocracia infuncional que no lo hemos tratado. Sí. O sea, hemos hablado de un Estado grande, ¿y cómo funciona este Estado? Muy mal. Antes de que vayamos a esa parte, vamos a ver de nuevo otra breve participación de César Pérez. Adelante. Hay 7 instituciones del transporte, naturalmente eso significa que no hay política de transporte. Los ayuntamientos no tienen política definida en términos de transporte, en términos de cuáles son sus competencias. Y en fin, un Estado donde no hay un marco competencial para cada una de sus instituciones, difícilmente ese Estado puede funcionar. Funciona un presidente que asigna recursos y que cada quien hace esos recursos de acuerdo a su buen grado, no a lo que se haya planificado en determinadas instancias. Hay carteras, como la cartera de la primera dama, por lo menos en la anterior administración, que tenía más dinero que varias instituciones que sí tenían como función hacer determinadas funciones. Mientras el presidente de la República asigna recursos a sus aliados coyunturales de insignificancia política desde el punto de vista de lo que términos electorales, en ese sentido se seguirá manteniendo esas instituciones infuncionales, porque es una manera de cómo mantener la forma de hacer política, que es costosa y que es totalmente ineficaz e ineficiente. Bueno, el profesor César Pérez coincide con ustedes en la ineficacia y la ineficiencia del Estado. Vamos a ver primero qué dice Guillermo y luego pasamos con Faustino. Claro, me parece muy acertado lo que ha dicho Faustino y César. Si tuviéramos un Estado grande pero que rindiera alguna función, uno diría, bueno, sale caro, pero vale la pena. Pero vale la pena. Es eficaz, pero no es eficiente, pero bueno, ahí tenemos el servicio, pero la realidad es que no lo hay. Yo creo que esta mañana leí alguna noticia de un hospital, unos médicos en un hospital que denunciaron que por falta de medicamentos se han muerto yo no sé cuántos pacientes. Entonces, ahí tú tienes la mejor manifestación en el área de la salud. Que dicho sea de paso, se han programado la rehabilitación y reconstrucción de muchísimos hospitales al mismo tiempo, sin darse cuenta de que cuando tú cierras un hospital, el que está más próximo tiene una demanda mayor. En educación ni se diga, bueno, tenemos el 4% que satisfizo a mucha gente aquí, y sin embargo los estudios están dando que ni los estudiantes ni los profesores están reuniendo las condiciones de calificación necesarias, evaluados por organismos internacionales. Y así tú vas repasando también vi ayer o antier un informe que la promoción turística no es un elemento importante para aumentar la afluencia turística. Creo me lo envió por correo Juan Yadó, que es un experto en el área turística. Entonces, uno sigue repasando de tránsito, ni se diga, de energía, ni se diga. Entonces, a medida que se van agregando unidades administrativas, lo que estamos haciendo es un Estado más ineficiente, porque, por un lado, las instituciones compiten una con otra. Esto es mío, esto es tuyo, esto tú lo debes hacer, no soy yo, pelean. Como también pelean los empleados, porque aquí hay sitios donde empleados compiten en el uso de un escritorio, de una máquina de escribir, porque hay una sobrecarga burocrática, y entonces eso entorpece la prestación del servicio público que están llamados a desempeñar. Tenemos muchas grandes inversiones en transporte, en energía, que Punta Catalina, el 4% en educación, hospitales extraordinarios, pero tenemos menos servicios de salud, menos servicios de educación, menos servicios de transporte y menos servicios de energía. Faustino, ¿cómo comenzar a enfrentar esa ineficiencia para
hacer lo contrario, un Estado que sí responda a las necesidades de la sociedad. Este tema sí ya es de inteligencia, de capacidad, porque puede ser un Estado grande y ser eficiente. Un Estado pequeño también puede ser ineficiente. O sea, ya la eficiencia es un asunto de ingeniería organizacional, de proceso. Aquí hay una iniciativa que tiene ya cerca de 8 años, que es la ventanilla única, que lamentablemente no ha podido avanzar por muchas de las cosas que nosotros hemos dicho. O sea, un constructor, tú vas a hacer una vivienda y pasa mucho trabajo, porque tiene que ir, y lo mismo un inversionista, si es un proyecto turístico, tiene que pasar muchos trámites. O sea, medio ambiente, turismo, obra pública, el ayuntamiento, muchísimas dificultades. Entonces, ese concepto de ventanilla única es un concepto que ha funcionado en muchos países donde tú vas a un solo sitio a resolver toda la diligencia y ahí te dan toda la orientación todos los trámites, todos los formularios, todos los impuestos que tú tengas que pagar, pues tú vas a un solo sitio y luego una coordinación entre esas instituciones o reducirla, como lo hemos planteado, reducirla, porque ¿por qué turismo tiene que dar, que eso son de las distorsiones, ¿por qué turismo tiene que dar permiso de construcción? Turismo no tiene que dar permiso de construcción, porque turismo no es una oficina, un ministerio regulador. Turismo tiene que ser de promoción del turismo. Pero al turismo se le han ido creando funciones que ahora tú tienes que ir al turismo a hacer una serie de diligencias. Entonces la ventanilla única es muy importante. El gobierno electrónico, eso ha avanzado muy poco. Una de las pocas instituciones que ha avanzado, que debo mencionarlo, es ONAPI, donde tú sacas la Pongamos un puntitito ahí, te prometo que tú serás quien comience el próximo segmento. Hemos mencionado gobierno electrónico, ventanilla única, para que prosigamos con otras ideas. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Muchas gracias por permanecer a partir de ahora. Estamos hablando del Estado Dominicano, los desafíos, a ver si se hace más eficiente, menos grande y más vigoroso. Estamos hablando con Guillermo Carán y con Faustino Collado. Faustino tenía unas ideas de las cosas puntuales que se pueden mejorar. Mencionaba ventanilla única, la tecnología. Hay más cosas. Bueno, es que ya las aplicaciones tecnológicas, computacionales, permiten todo eso. Por ejemplo, en la UAS, en el 2006, se dio un gran salto cuando los estudiantes empezaron a inscribirse por internet. Online. Y tú tienes la DGI, que tú tienes muchas informaciones, aplica, llena formulario, y así algunas otras oficinas. Hay dificultades todavía con los pagos. Entonces, esa parte que no sale tan cara, esas aplicaciones, sería un gran salto en la eficiencia del Estado. Hay otro aspecto que tiene que ver, yo hablaba de la ingeniería organizativa, pero también de lo que es la ingeniería espacial, y tenemos aquí con nosotros un ingeniero, es la ubicación de las oficinas, de los centros de atención, de los centros de servicio, la desconcentración a veces, pero también la ubicación. Aquí tenemos en esta zona metropolitana y en otras ciudades problemas muy serios donde las oficinas están muy distantes una de otra, pero si tú vas a hacer una diligencia en un centro, en un edificio donde estén todas las oficinas básicas del Estado, pues tú ahorras. Y lo mismo los tribunales, que hay muchos problemas con los tribunales. Bueno, por ejemplo, los habitantes de Villa Altagracia, cualquier diligencia judicial, deben ir a San Cristóbal, o sea, pasar por medio de la capital, la provincia, para ir allá. Pero lo que pasa es que eso que tú dices tiene que ver con la errática división territorial que nosotros tenemos. Entonces, el gobierno debiera, con una de sus oficinas técnicas, hacer una nueva reforma del Estado.
Con el ascenso del PLD en el 96 hay que reconocer que algunas cosas en algunas áreas del Estado Se agilizaron. mejoraron, pero luego se han estancado porque la misma carrera administrativa se ha estancado. Tú no puedes modernizar el Estado, modernizar la eficiencia, poner gobierno electrónico con gente que llegue allí por clientelismo, por amigos, por el partido, sino tiene que ser por concurso, en base a la competencia. Aquí los concursos no existen en la administración pública, básicamente. En un estudio que yo hice de los últimos 2008, 2012, de los 1000 empleados que entraron, solo 100 y pico entraron por concurso. 100 y pico entraron por concurso. Entonces, así no se puede eficientizar el Estado dominicano. Pero las alternativas están ahí, las propuestas están ahí, y yo insisto en que la ventanilla única, el gobierno electrónico, y pasar a los ayuntamientos muchas funciones que están cerca de la gente, que no haya que venir a la capital o que haya que ir a un municipio. ¿No? Exacto. Esa es una forma adecuada para nosotros mejorar los servicios públicos del Estado dominicano. Bien, Guillermo, para que tú también des tus propuestas de mejoría. Yo diría que insisto con el mientras tanto. Mientras tanto, hay muchas cosas que se puedan hacer, cumplir la ley, ¿verdad? Ya por tercera vez lo digo, la ley de orgánica de la administración pública, pero también otra ley, que es la ley de función pública, que establece, por ejemplo, evaluación del desempeño. O sea, tú no puedes seguir nombrando gente violando la ley que dice que tiene que trabajar tantas horas a la semana y esa gente tiene 3 o 4 empleos. Entonces está hipertrofiando. Eso también lo llaman la meritocracia en otros países, bueno, en base para compensar al personal en base a su rendimiento. Entonces, ¿no? hay muchas cosas que mientras se hace esa gran revolución, se pueden ir haciendo. Si estamos inconformes con la liga, apliquemos la ley. La ley municipal establece unos porcentajes del dinero, cómo debe ser gastado por los ayuntamientos. La Cámara de Cuentas que actúe. Lo mismo que actúe en el caso de la declaración jurada de bienes. Lo que pasa es que aquí el propio gobierno se ha convertido en un foco de denuncia. El gobierno a veces ha confundido su rol, y el gobierno y el Estado ha confundido su rol de que está ahí para ejecutar las leyes, y muchas veces tú oyes a funcionarios que están denunciando. Cosas como si fueran opositores. Sí, eso siempre suena bien curioso. Entonces, porque el jefe de la policía denunció que yo, se robaban muchísimos millones de combustible. Pero señor, usted es jefe de la policía. Pero claro. Ahora mismo acaban de decir que suprimieron la bomba que expendía combustible a que si en patios. Pero existían. ¿Y qué tú estabas haciendo mientras tanto? Entonces yo creo que lo que tenemos que someter el Estado dominicano al imperio de la ley. A sus propias reglas de juego. Claro, a las propias de juego. Entonces, mientras tanto la podemos ir cambiando, ¿cómo no? Cerrando la liga, eliminando duplicidad. Pero esa ley de orgánica de la administración pública estableció un plazo de 1 año para arreglar todo esto, todos estos organismos dispersos, y ya ya está vencido 4 veces y la actitud 8 veces. Bueno, vamos a ver ahora otro comentario del amigo Carlos Pimentel, director de Área de Transparencia y Gobierno de Participación Ciudadana. Adelante, Carlos. Para colmo, recientemente el presidente Danilo Medina pues crea otra comisión adicional también para políticas de transporte. Tenemos ahí la Dirección General de Tránsito Terrestre, la Oficina Terrestre de Ordenamiento Territorial, que tiene funciones también y competencia. Tú tienes la ONSA, tú tienes el Metro de Santo Domingo, entre otras instituciones, alrededor de una decena. Bien, muchas gracias a Carlos Pimentel. Bueno, me gusta que ustedes, aunque provienen de, vamos a decir, de orígenes políticos distintos, porque tú eres históricamente social cristiano primero y después reformista, y Faustino proviene de la izquierda revolucionaria, pero coinciden en que hay ineficiencia en el Estado y que es necesario un cambio profundo político para poder mejorarlo, o por lo menos ponerlo a ser eficiente. Mientras tanto, se pueden hacer, se pueden dar pasos, pero hay un tema con todo esto. Tenemos un gobierno de dominio casi absoluto de un solo partido, y todo esto se pudiera avanzar si hubiese un mayor contrapeso de la oposición que forzara
quizá algún tipo de negociación política para avanzar ciertas agendas de reforma. ¿Ustedes piensan que es posible? Porque es un gobierno como de un solo lado que tenemos. Pues lo que pasa es que la oposición nuestra no tiene una propuesta. Este tema que nosotros estamos tratando aquí, no hay una propuesta de la oposición. O sea, concreta, específica. En el discurso, a veces vamos a los programas que presentan a última hora ya por insistencia de la sociedad civil y de personas, de políticos con criterio, a última hora ya en julio, en junio, en abril, antes de las elecciones, presentan algunas cosas. Y algunos programas han sido buenos programas de los partidos. Me acuerdo siempre el programa que presentó Peña Gómez en el 94, mejorado todavía un poquito más en el 96. Era un buen programa. Y el mismo PLD, porque del programa del PLD del 96 salió la Comisión de Reforma del Estado, con la propuesta de modificar muchísimas estructuras del Estado y eficientizarlo. Bueno, se celebró un diálogo nacional, que hubo muchas cosas que no todas se cumplieron, o pocas se cumplieron, pero ahí se recogió una gran cantidad de ideas, ¿verdad? Se recogió alguna cantidad de ideas, pero se aumentó la burocracia, porque de ahí salieron el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Cultura, de ahí salieron varias de las comisiones que hablaba Carlos Pimentel, que algunas todavía existen y no se han eliminado, como decía Carlos, que no tienen razón de ser. Pero este tema, la oposición y los mismos PLDistas que tienen más racionalidad, porque no podemos decir que no hay PLDistas con racionalidad del Estado, los hay, quizá ni siquiera en puestos públicos están, pero los hay. La parte más racional, las élites políticas más conscientes, pues deberíamos, porque nosotros somos parte de esa élite, aunque élite intelectual, vamos a llamarlo, académica de alguna manera, deberíamos reflexionar sobre esta manera, sobre este tema, y abrir un nuevo espacio de reforma en este periodo. Podemos encontrar legisladores. Ahora por primera vez hay dos legisladores de izquierda, aunque algunos llegaron con alianza con partidos. Fidelio de Pradel y Fidel Santana. Y hay otros legisladores que pueden tener comprensión de este tema. Pero hay que hacer la propuesta. O sea, no es solo discurso. Hay que hacer una propuesta de reestructuración del Estado Dominicano, que yo insisto que tiene que incluir una reestructuración territorial. Porque van de la mano. Guillermo, me gustaría que tú toques una parte, además de lo que tú ya piensas decir. Hay un debate también que se da cuando el Estado busca de interlocutor al empresariado grande, a los altos empresarios, y siempre los empresarios dicen, miren, está sobrecargada la nómina pública. Regularmente desde el Estado, no solo este gobierno, todos los gobiernos le responden al empresariado, sí es verdad, pero si nosotros lanzamos a la calle a esas personas, aunque sean botellas, ¿ustedes tienen la capacidad en las empresas de absorber esa mano de obra? Es la gran pregunta. Entonces, como que hay un interrogante, porque es verdad, si mucha de esa gente se saca de la nómina pública, quizás no tenga la destreza, no tenga los conocimientos ni la experiencia para que vaya a una empresa privada, porque los empresarios piensan muy racionalmente. Eso sí que no inventan. Lo de ellos es que costo-beneficio todo. Ojalá sea así y ojalá me dé tiempo para decir todo lo que se me está golpeando en la mente. Lo primero, que yo creo que, como decía Borges, esto de poner la izquierda y la derecha, cómo concebir un ser humano en mi pléjico, ¿no? Vamos a la idea. Mira, yo creo que este tema es tan importante que, y comparto, eso sí, la incapacidad del sistema de partido de hacerle contrapeso al Estado, que tiene que ser suplido por un contrapeso de toda la sociedad. Y lamentablemente no toda la sociedad está en eso. Debiendo estar. ¿Por qué? ¿Por qué debe estar? Porque más burocracia improductiva es más gasto es más endeudamiento es más impuestos.
Entonces, y ese sí que le duele a todo y el mundo. eso nos duele a todo el mundo. Entonces yo creo que aquí lo que se necesita es el convencimiento de que como estamos, por el camino que vamos, principalmente empujado por una burocracia abultada, hipertrofiada e improductiva, no vamos a poder lograr lo que debemos lograr, que es que sea la economía la que le dé empleo y satisfaga las necesidades de ocupación de la población y no el Estado. Eso es un criterio que es fundamental y es parte del criterio que debe predominar entre los hacedores de políticas públicas. Pero mientras tú tengas un Estado que propicia lo contrario, ¿y por qué propicia lo contrario? Porque si tú tienes un Estado que es deficitario, que cada vez más es deficitario, que te pide dinero del sector privado, atraído con tasas de interés muy rentables, para financiar sus déficits, ese dinero debió quedarse en la economía para invertir en labores productivas. En labores productivas y crear los empleos y que no tenga que demandar empleos ni servicios sociales al Estado, que es lo que a veces se pierde de vista. Porque un desempleado no solamente le pide trabajo, empleo al Estado, sino le demanda servicios de educación, de salud, de transporte, que en el caso de que hubiera una situación mejor del empleo, pudiera ser pagada sin sobrecarga. Pero en general debería ser el Estado quien suple esos servicios vitales. Sobre todo con la estructura tributaria que estamos teniendo, ¿no? No, bueno, sí, no, pero que hasta los estados Entonces, eficientes suplen una buena educación, Sí. una buena salud, ¿verdad? A lo que voy es que debemos contribuir a que haya un empoderamiento de las instancias responsables de la nación, porque sin darnos cuenta nos estamos estatizando a un ritmo mucho mayor. Tanto es así que hoy en día, si tú sumas los empleos, si tú sumas los pensionados, si tú sumas los subsidios, si tú sumas los contratistas, tenemos casi 2 millones de personas, que es el número de familias dominicanas. Entonces, prácticamente todas las familias dominicanas están dependiendo de la mano generosa, entre comillas, del Estado. Y yo, por eso te decía... Tenemos que ir concluyendo. La pregunta que les hago a ambos, ¿esto se podrá sostener por cuánto tiempo? Porque uno piensa que debe haber un límite para tener esta hidrocefalia en el Estado Dominicano. Contesto. Sí. Como estamos dependiendo todo del endeudamiento, el día, como han dicho otros gobernadores del Banco Central, el día que un financista, sea privado, sea público, sea el Fondo Monetario, comience a cerrarte puertas, sea un cambio de políticas internacionales, te diga que no, entonces nos va a pasar lo que está pasando en Puerto Rico ahora, que hay una junta, que hoy leí una noticia de que los médicos puertorriqueños están emigrando y que Puerto Rico se está quedando sin médicos. No solo los médicos, la población puertorriqueña se está yendo masivamente. Sí, pero los Estados servicios Unidos. médicos, los Sí. servicios de policía. Los profesores también. Los profesores. Que están buscando trabajo en otro lado. Yo creo que la respuesta a tu pregunta está ligada al financiamiento. Mientras sigamos teniendo una burocracia hipertrofiada, que condicione los déficits fiscales que estamos teniendo, que dependan del endeudamiento para subsistir. Bueno, vamos a ir manejando la situación, pero va a llegar un día que va a pasar lo que está pasando en Puerto Rico, o lo que pasó en Grecia, o lo que pasó en otros sitios, en que te digan que no, y ahí viene una crisis. Vamos a ver con Faustino, que ya vamos a concluir. Sí, eso va a pasar aquí. Ahora, la experiencia que nosotros tenemos de esos casos de Puerto Rico, Grecia, Portugal, que tienen, y España, que está bordeando el 100% del PIB en deuda pública, nosotros apenas comparado con eso, pero es son mucho. economías grandes aquellas. Estamos, y deuda a tasas bajas de interés. Estamos menos del 50%, alrededor del 50%. Pero la experiencia es que se puede deteriorar desde el punto de vista económico un modelo de Estado basado en el endeudamiento, pero si no hay un contrapeso, y ahí voy a coincidir con Guillermo Carán, de que dado las debilidades conceptuales y programáticas de los partidos de oposición, sectores importantes de la sociedad, tenemos que empoderarnos. Tenemos que hacer una gran labor de organización y de concientización
para presionar un cambio de calidad en el gasto público. No importa que el Estado sea un poco más grande, un poco más pequeño, pero sí que sea más eficiente, porque en definitiva al ciudadano lo que le importa es que le recojan la basura. Que le den servicio de Lo que calidad. le importa es que cuando vaya a tener un problema de salud lo resuelva y que la educación también sea de calidad. Entonces, en ese sentido, tenemos que empoderarnos desde la Y sociedad. exigir. Bueno, muchísimas gracias a Guillermo Carán y a Faustino Collado, también al profesor César Pérez y a Carlos Pimentel, por echarnos luz sobre este tema que muchas veces no lo tenemos presente, pero es importantísimo. Estamos hablando de que el Estado Dominicano quizás no pueda continuar mucho tiempo así, con tantas deudas y tantas cargas. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.